Buenos días, buenas tardes y también buenas noches. Depende del lugar que tú te encuentres cuando nos vas a estar mirando, escuchando. Bienvenidos a un nuevo Café con Cabaná, gracias al patrocinio del Museo Judío Alemán acá en Santiago de Chile. Oye, hoy día, miren, es que esto es demasiado lindo. Me vine acá a la sinagoga del Merkaz. Estamos aquí en la parte, para la gente que nos va a ver de otros lugares, estamos en la parte oriente de Santiago de Chile, pero independiente de donde estoy, es que el invitado que tengo hoy es un hiper, súper amigo mío, Rabino Ari Sigal, con el cual desde que llegó a Chile, porque él es de Rosario de la Argentina, no me equivoco, Ari, ¿no? Santa Fe, pero sí, es Santa Fe, sí, Santa Fe, verdad, donde se fabrica Chevrolet. Eh, y bueno, la verdad es que siempre hemos estado muy en contacto, pero hoy día en este contacto vamos a tener algo que para mi gusto es apasionante. Es el diálogo interreligioso y la transformación de conflictos, donde Ari ha estado trabajando un buen tiempo en esto. Así que vamos a tener una sesión muy entretenida, un programa muy entretenido, y darle la bienvenida a mi amigo Ari Sigal con bambolinas. Así que bienvenido a nuestro Café con Cabana. ¿Cómo estás? bien. Gracias, Roberto, por la invitación. Un placer poder acompañarlos en esta iniciativa. Esperemos que sea de agrado todo lo que conversemos, no solamente entre nosotros, que la vamos a pasar bien, sino también que sea inspiracional para todos los que van a estar visitando este podcast, este espacio. Así que gracias por la invitación. No, bienvenido. Oye, a mí me llamó la atención hace un tiempo atrás, vi un posteo y dije, ¿qué está haciendo Lari en Tailandia? Y quiero partir con eso porque la verdad es que yo rabino en Tailandia y los vi con unas cosas medias así como, dije yo, budismo, ¿en qué anda? Y bueno, y ahí el Ari me contó, pues, hay una organización intergubernamental que está formada por diferentes líderes religiosos de todo el mundo, y te fuiste a capacitar allá como un invitado internacional, que se llama Kai Sid. No sé si lo habré dicho bien, pero Perfecto, sí. perfecto. A ver si podemos conversar un poco primero, ojalá que nos cuentes así en grandes líneas qué es lo que es esta organización y cómo fue tu experiencia en Tailandia. Bien, buenísimo. Gracias por la pregunta. CAICID es hoy en día la única organización intergubernamental de diálogo interreligioso y también intercultural. Y hay que separarlo porque hay culturas y hay cosmovisiones que no necesariamente dependen de la religión, pero sí son culturales. Originalmente todo esto surge de Arabia Saudita, curiosamente, que es el Sí. rey Abdullah Abdulaziz, que fue el sexto rey que tuvo Arabia Saudita, que él empezó a hacer algunas reformas educativas dentro de lo que es el Islam, y es uno de los approach que hoy en día intenta traer el Islam tal vez desde su visión más moderada. Él funda CAICID, que es este centro internacional de diálogo, que depende de United Nations, pero lo financia obviamente Arabia Saudita, Austria, Reinado de España y Vaticano. Y fui elegido, todavía no sé por qué, pero fui elegido dentro de la Corte Internacional 2024, en donde nos hicieron entrenamiento presencial, tanto en Costa Rica, en University for Peace, en Tailandia y el último en Portugal, además de online training sessions de distintos asuntos que tienen que ver con discursos de odio, reglamentaciones que existen a nivel internacional. Y el propósito que persigue justamente esta institución es desde una premisa. Dice que los seres humanos somos violentos, por definición. El que diga que no es violento está mintiendo. El tema es que hay factores predisponentes que van a generar más violencia. No es una teoría nueva. Si uno vuelve a la corriente del ius naturalismo, Rousseau, Hobbes, decían que el ser humano es violento. Entonces, no existe la paz per se. La paz ideal, esa que uno imagina, no existe, sino lo que existe es la posibilidad de desescalar la violencia, tanto sea entre religiones, entre credos, pero también entre seres humanos que piensan diferente. Entonces, ¿cómo se desescala esa violencia? Con escucha activa, escucha sincera, no para juzgar al otro, sino a través del diálogo. Y en eso nos entrenan como peacemakers,
de poder escuchar un diálogo. Digo, solo como para introducir, cuando un amigo nos cuenta algo, nos está contando una situación, ¿no? Algo que le pasó, nos cuenta tres cosas al mismo tiempo. Uno es el fact, el hecho en sí mismo objetivo, sus emociones involucradas y tercero, sus expectativas. Pero cuando uno escucha, escucha como si fuera un milkshake de esas tres cosas y no termina de entender. Pero pasó, no pasó, era lo que tú querías, son las emociones. Entonces nos entrenan para poder descubrir y hacer un track diferente a estos tres elementos para poder comprender mejor qué es lo que nos están diciendo, qué es lo que estamos percibiendo. Porque a veces que hay que trabajar la emoción, otras veces hay que trabajar la expectativa y otra vez hay que analizar políticamente o a través de alguna fuerza más legislativa, cuál fue el hecho que hay que impedir, que fue un hecho violento frente a un grupo de personas, frente a la sociedad. Y eso es un poco lo que hace CAICID, es entrenar. Soy el tercer fellow a nivel de Chile de esta organización y eso me ha traído la posibilidad de trabajar también lo que hace CAICID internacionalmente dentro de Chile y creo que es lo grandioso. Oye, un poco me dijiste Costa Rica, Tailandia, yo sé que vas próximamente a Portugal. Eh, lo que te sucedió en Costa Rica es muy diferente a lo que viste en Tailandia, porque estamos hablando de dos grandes mundos, de dos grandes culturas completamente diferentes. O sea, me imagino que por los anfitriones, las temáticas debiesen ser un poco diferentes, entendiendo que lo que se persigue como objetivo final es uno solo. Bien, voy a aprovechar a hablar como más que nada de mis prejuicios, ¿no? Costa Rica sigue siendo parte dentro de Latinoamérica, una sociedad desmilitarizada, un gobierno que no tiene poder militar. Entonces, cuando uno indaga a nivel latinoamericano, un latino hablando con otro latino, si es finalmente un lugar soñado, y finalmente el costarricense dice, es lo mismo, la policía en definitiva también tiene esa capacidad militar y tampoco es el país soñado, dice nosotros, con algunos de los que he hablado, digo, no, por la duda de si hay alguien de Costa Rica, espero que no se enfade con esto, pero con las personas que hablaba, no ven el país tan ideal, sí, con crecimiento, pero también miran hacia arriba Panamá, Colombia, no es el único lugar en donde uno dice, bueno, este es el camino ideal de construir sociedad, de construir paz. El eslogan, ¿no? Pura vida de Costa Rica, me decían eso, es genial como eslogan para el turismo, pero no necesariamente para los que vivimos acá. Y eso me hace acordar, digo, a un académico norteamericano que decía que no existe país soñado dentro de Latinoamérica, sino que son distintos barrios, mejor, peor acomodado, pero parte de la misma historia se da en Latinoamérica. Claro, comparándolo con Tailandia, digo, otros de mis prejuicios era ver al monje budista del Templo Dorado, que uno diría, bueno, ¿dónde está su mindfulness, su meditación? De hecho, tuve la posibilidad de preguntarle uno a uno, diciéndole, ¿qué onda? Te veo correr todo el tiempo con un celular en mano, dando indicaciones, diciéndole al fotógrafo que se mueva de acá para ahí. Entonces, un ejecutivo, un CEO de primera línea de una empresa que justamente él trabaja en una ONG, y le digo, ¿dónde está tu mindfulness? Y él me dice con mucha sinceridad, me dice, lo que pasa es que ustedes ahí en Occidente piensan que el mindfulness es irse a la montaña a meditar 40 minutos en silencio. Dice, y el mindfulness es tener conciencia de que tus actos van a tener impacto, hacia dónde caminas y hacia dónde vas. Entonces, mi mindfulness es estar abocado a lo que creo correcto y lo que hay que hacer, no es detener el mundo. El mundo no necesita de ese egoísmo mío, de ese narcisismo personal, de mejorarme solamente a mí porque tengo que empezar acciones que impacten en los demás. Y obviamente me voló la cabeza ese tipo de pensamiento, porque uno imaginaría a un monje budista meditando en su tranquilidad y en su paciencia, y este no, era un gerente general de primera línea, no perdiendo ningún detalle y dando el 120% de su capacidad. Así que culturas muy distintas, muy diferentes, y en cada uno de los lugares, no solamente Tailandia visitando budismo, sino también visitando mezquitas, y creo que eso también lo hace relevante, de poder compartir dentro de este grupo. Soy el único latino dentro de la corte, somos 16, pero tengo compañeros de Pakistán, compañeros de Abu Dhabi, que trabajan en, no sé, en el Interface Dialogue Center a través del Papa Francisco. Entonces hay como muchas iniciativas alrededor del mundo que hacen que este proyecto sea relevante y que den ganas de creer, que nos den la posibilidad, sobre todo por lo que son los SDGO de Naciones Unidas, ¿no? De los
que son todos los objetivos de desarrollo sostenible que se plantean. Entonces, CAICID está alineado con fomentar la paz y la justicia, con reducir las desigualdades, con promover la educación de calidad, que son todos los indicadores como fortalecer alianzas globales, son todos los indicadores que se trabajan hoy en día desde Organización de Naciones Unidas. Entonces, eso lo hace potente decir, bueno, cuando los líderes de Estado fallan, todavía queda una posibilidad de creer a través de líderes espirituales, líderes religiosos, y creo que eso es el desafío ahí planteado. Oye, y hablando de esto, viste que son 16 personas, único judío. Único judío, creo que demográficamente está bien, digo, no hay tantos Que no, judíos por en la cantidad que somos en el mundo está claro. Claro, pero sí, único judío que me toca un poco llevar la bandera. Y bandera interesante porque he tenido la posibilidad de conversar con palestinos durante el programa de Cisjordania en tiempos tan difíciles para Israel, ver cómo se encara el concepto de diálogo, obviamente para desescalar la violencia y reconocer que obviamente la guerra es guerra y no conduce a nada y genera dolor a ambos lados. Entonces, cómo poner una cuota de cordura y de equilibrio dentro de todo esto. Así que también digo con una compañera de Arabia Saudita que me decía, lamento mucho lo que está pasando a tu pueblo. Y yo decía, pero no entiendo, tú eres de Arabia Saudita, ¿cómo puede ser que me estés diciendo esto? Y me decía, esa gente ahí de Hamas no representa mi religión, no representan a Alá. Y que me parecía sorprendente, emocionante e insisto, son como instancias que uno vuelve a creer en aquello que tal vez en Israel se ha empezado con los pactos de Abraham y entender de que no todos los musulmanes son ni buenos ni malos, ni todos los judíos ni son buenos ni malos, y que justamente el rey, este que funda CAICID, es un poco el que va a la reforma educativa, que en el Islam hoy en día es un tema de conversación muy fuerte, el concepto de la islah, que es la rectificación dentro de lo que son las enseñanzas y las profecías, y que permite cualquier proceso como de mejora, de renovación, y la reforma educativa, esa renovación del tajid, también tienen dentro del mundo musulmano un peso importantísimo de las sociedades que uno diría en modo simple, digo, para quien nos está escuchando, dice, son los países árabes que se están occidentalizando. No, los países árabes no se occidentalizan, solamente avanzan en procesos de reinterpretación, permitiéndole a la mujer que pueda conducir un vehículo o si tiene que pedir la autorización al jefe de tribu para trasladarse de un país a otro. Hay países que avanzan, países que no avanzan, pero no es que algo esté bien o algo esté mal por definición. Porque a veces uno desde la propia visión occidental cree que, estos están equivocados o estos lo hacen mal. No, es simplemente reconocer los procesos y poder aportar en el entendimiento de esos procesos. Creo que es algo bonito. Normalmente cuando alguien conversa es porque quiere convencer al otro de algo. Pero eso es una conversación, ¿no? El diálogo no es eso. El diálogo, el único propósito, el único fin que tiene es dialogar. Si llegamos a una Oye, como conclusión, estamos será. dialogando nosotros, porque estamos dialogando, estamos conversando, así que me gustó el tema, vamos a cambiar el tema. Listo, mis próximos programas voy a dialogar, no voy a conversar. A mí me llama la atención esto cuando me contaste esto de la chapa de Costa Rica o la chapa de Tailandia con el monje. A lo mejor mucha gente también tiene la chapa de lo que está pasando en esta reformulación hacia el modernismo del Islam, del parte de la educación, y también de repente también la misma chapa que nos pueden ver a nosotros los judíos en muchas de las cosas que nosotros hacemos. Entonces, pareciera ser que CAICID está avanzando fuertemente en algo que todavía los líderes políticos, porque no los religiosos, los líderes políticos, les cuesta colocarse de acuerdo. Entonces, cuando quieren interpretar políticamente muchas de las cosas que están pasando hoy día en el mundo, vemos que CAICID, en esta organización intergubernamental, está avanzando silenciosamente en generar estos encuentros no solamente entre gobiernos, sino que también yo diría que entre credos, entre religiones, entre miradas del mundo que eventualmente puede ser diferente, pero yo creo que, o siento que el hecho de que ustedes se puedan sentar a dialogar permite ver el mundo en una forma muy optimista, en que sí se pueden llegar a acuerdos, que el mundo vaya llegando. Hay tanta gente pesimista que cree que esto está todo medio nublado, medio negro, medio temporal.
pareciera ser que no, y que hay instancias como la que tú estás participando, donde vemos que hay una gran esperanza, no una esperanza, una gran esperanza, y bueno, pienso igual, ¿ah? Hubo muchas Oye, instancias previas de diálogo. Lo que ve el rey Abdullah es que hasta el 2012, cada vez que las personas decían hagamos un encuentro de diálogo interreligioso, era ir a escuchar, tomar café, sacarse una foto, firmar un MOU que no se cumplía y se terminaba ahí. Entonces él dice, no, eso no va más, no funciona. Y frente a eso lo que tú planteas, efectivamente, los presidentes de países o ministros de países tienen muy poco margen de maniobra, muy poco rango para hacer operaciones, porque están manejados también por empresas que tienen intereses y entonces la diplomacia no está funcionando porque dependen de estas decisiones estatales. Entonces, apuesta Caisid por otro lado, es que líderes religiosos, líderes de comunidades, líderes de ONG sean portavoces de lo que son estos objetivos de desarrollo sostenible. fantástico. Oye, voy a irme de toda esta cosa, Costa Rica, Portugal, Tailandia, voy a bajar a Chile, en términos de que sé que has estado trabajando con la comunidad mapuche, en buscar elementos que sean elementos comunes que podamos tener o elementos que hay que buscar en esa relación con la comunidad mapuche. Me llamó fuertemente la atención cuando tú me lo contaste hace un tiempo atrás y hoy día me gustaría si lo podemos ver hacia adelante y compartirlo con la audiencia. Bien, excelente. Solo voy a aclarar que esto va es spoiler alert, porque va como avant premier lo que voy a decir. De hecho, no lo he hablado nunca con nadie, ni siquiera ni con mi comunidad, ni con equipo profesional, en fin, porque se denominan lo que son diálogos en términos de identidad reservada, privada, así que no voy a dar nombres ni voy a decir lugares específicos, pero sí vamos a contar un poquitito. Parte de lo que me permite CAICID es recibir un grant, un fondo para poder trabajarlo en Chile. Tenía dos opciones, voy a ser súper franco como rabino, es decir, o lo aplico a mi institución y hago algo específico con mi gente, con mis jóvenes, con mi público, o lo elevo. Entonces ahí trabajé mucho con la ONAR, que es la Organización Nacional de Asuntos Religiosos, SEXPRES de Presidencia de la Nación, en Chile, y ahí me dijeron que sería una buena oportunidad de incorporar al Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile, con algunos temas de agenda que a nivel estatal no se podían cubrir, no había presupuesto para eso y que eran prioritarios en Chile. Uno de ellos era trabajar en la zona de Temuco con el mundo mapuche y sobre todo con el mundo evangélico, sobre todo por odiosidades, por prejuicios, por desentendimientos históricos en la zona y que podía ser un gran aporte. Bien interesante porque obviamente la pregunta es qué tiene que hacer un judío más un rabino metiéndose en un tema del cual no fue convocado y facilitar los diálogos y ver la logística y trabajar en la convocatoria y ver el enfoque académico que se va a tener para esos diálogos, siendo que primero no soy un conocedor a cabalidad del mundo evangélico y mucho menos conocedor de lenguaje, de cultura, de civilización del pueblo mapuche. Entonces, eso lo hizo bien interesante porque aparte dentro de la ONAR, es como judío tenía que hablar con la gente local, que hay muchos también que son descendientes de palestinos o musulmanes, entonces era como, parecía un cuento de ficción, ¿no? Como el judío que tiene que hablar a través de descendientes de palestinos musulmanes para poder llegar finalmente a hablar con evangélicos y mapuches y creo que lo hace más enriquecedora la historia, ¿no? Pasaron cosas fascinantes de todos estos encuentros. Hay, obviamente, como es de identidad reservada, tanto loncos, machis, como pastores evangélicos que participaron. No puedo citarlos o decir tal, dijo tal cosa, pero cuestiones fascinantes primero por mí. Por ejemplo, dentro del mundo mapuche tan juzgado, dentro de Chile, escuchar declaraciones de este tipo, una machi diciendo al mundo evangélico, ¿no? Ustedes vienen a hablarnos de un Dios y del Hijo de un Dios y nos imponen esa imagen. Dice, pero nosotros hemos nacido, dice, con nuestros pies tocando el agua, con nuestras manos tocando la tierra y cultivándola, y con esas mismas manos después de un tiempo recolectando, recogiendo el fruto del árbol. Y cuando todo eso ocurre, nosotros entramos en una cosmovisión de que Dios está presente, nosotros creemos en Dios. Y de vuelta, mi cabeza fue como, "Oh". Porque claro, es muy parecido a la cosmovisión del pueblo judío respecto de lo que es Dios. Entonces dije, wow, parece que estamos más cerca
de creer en esa visión, esa cosmovisión mapuche respecto de la que es la teología, que poder, como judío lo digo, ¿no? Que aceptar a Jesús como parte de la teología del mundo evangélico. Entonces, de repente era como que, obviamente mi rol no es decir, este está bien, este está mal, insisto, eso no es No, dialogar. Pero a nivel personal, a mí se me caían ciertos juicios emitidos en silencio respecto de ese diálogo. Y reconocimientos muy fuertes respecto también del mundo evangélico, diciendo, pucha, sí, la verdad que de repente hemos presionado, hemos intentado bautizar, convertir, hemos forzado a que ustedes participen, sean, en vez de enterarnos cómo son ustedes. Y bueno, Dios mediante es algo que se va a continuar trabajando junto al Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile, junto al ONAR, y ojalá todo esto, no solamente por ese lugar específico en Temuco, sino que pueda seguir expandiéndose, porque, digo, desde estos diálogos en donde están los líderes de las comunidades, se transmite hacia congregantes y todos los que habitan estas comunidades confesionales y culturales para que pueda cambiarse el discurso. Estos discursos, ¿no? Como el evangélico se aprovecha y porque quiere que de los impuestos o quiere que le dé la donación, o el mapuche se aprovecha porque me vende el terreno y después se lo reclamo. Todas estas cuestiones que uno dice, ya, ¿de dónde salió esto? ¿De qué lugar construiste esta visión respecto de que todos malos, todos buenos? Es fácil, el mundo es fácil cuando uno dice, estos son buenos, estos son malos. Hay grises, muchos grises hay, y eso es lo que tenemos que conocer. o sea, la vida está llena de grises, o sea, es como los días, un día nublado, un día medio nublado, un día lloviendo, o sea, la vida se construye de esa manera. Imposible pensar que es uno o cero o uno. Entonces, lo que tú nos estás contando de estos diálogos que vas pasando y vas aventurándote en este viaje de encontrarse con culturas diferentes, donde uno se sienta, dialoga y normalmente tiene puntos de encuentro, que es lo más Sí, interesante de todo. Y eso es porque, perdona, la gente cuando está venando 0 y 1, lo que hace es básicamente, mire un titular, me hago cargo del titular y no veo a lo mejor el otro lado. Y el que vio el otro lado le pasa exactamente lo mismo. Entonces este trabajo justamente apunta a recorrer entre el 0 y el 1 y buscar todos los decimales que hay entre medio. exactamente. Yo creo que habré publicado algo de Ramadán Karim en redes sociales para justamente el inicio del Ramadán, que es un Ramadán significativo musulmán, y correligionarios míos me han escrito, ¿por qué publicas cosas en árabe? Y le digo, ¿cuál es el problema? No entiendo. Y me dice, no, yo no tengo ningún amigo que sea musulmán y no confío en ninguno. Y yo, ah, bueno. Y digo, es un día internacional hoy contra la islamofobia. Entonces, cuando después te vienen a decir, todos los judíos son unos judíos de M, o todos los cristianos son unos hipócritas, y todos los musulmanes son todos terroristas, es como, bueno, estamos en un problema. O sea, ahí nos alejamos, pero estamos muy, 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 muy lejos de poder entendernos como seres humanos. Y digo, en todas las religiones, si es que se cree en esa visión divina, primero voy a hablar por la religión y no por la cultura, ¿no? No creo que exista un Dios que te trajo al mundo para estar juzgando a los demás diciendo, tú eres la vara, a ti te di la verdad, a ti te di la verdad, al resto no, por favor, márcale la equivocación enorme que tienen los demás. Es como, o sea, no existe ninguna visión teológica, la denigración desde hacer una guerra santa es como, not in my name, o sea, not in God's name, como de hacer una Eh, visión de ese tipo. Y culturalmente lo mismo, digo, es Kant puro, no le hagas obra de tal modo como si tu máxima fuera universal, o sea, no le hagas a otro lo que no te gustaría que te hagan a ti. Si no quieres que te denigren, no andes denigrando a los demás, diciendo que no es válido, que están exacto. equivocados. Es como tan básico como eso, digo, el diálogo. Ari, y estos diálogos interreligiosos con otras comunidades en Chile en este contexto de pluralidad religiosa y espiritual, ¿cómo te han resultado? Mira, hay mucho status quo, hay mucho de status quo, hay mucho de ese status quo que responde también a intereses económicos. Normalmente, digo esto, lo voy a decir un poquitito más desde la sociología y como argentino, desmarcándome con todo el agradecimiento y el cariño y el amor que le tengo a Chile, la sociedad chilena, pero obviamente el hecho de aperturarse a escuchar otras visiones, sobre todo, digo, después del conflicto, 2019, con el estallido social, es como incorporar minorías a la arena política pone a veces en riesgo intereses de grupos económicos, de familias, de los poderosos, y no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, porque reconozcas a alguien en su derecho, no necesariamente vas a perder económicamente
un beneficio. Son dos cosas totalmente diferentes. El tema es que se mezclan, ¿no? Como diciendo, ahora vienen estos zurdos, ahora vienen estos de izquierda, ahora vienen estos progresistas a pedirme tal o cual cosa. Estoy hablando puntualmente de, no de derechos humanos, estoy hablando de género ahora puntualmente, estoy hablando de esto, de lo que es una minoría, de lo que se ha visto al pueblo mapuche en general, a los judíos incluidos dentro de esto, aunque nos cuesta. Porque nosotros, si bien somos minoría en Chile, es como decimos, no somos esa minoría. Y es de vuelta la crítica que hago a nuestras comunidades. Es como, ¿y en qué momento te creíste que por ser minoría era una minoría superior a otra minoría? Que es como muy loco el argumento. O sea, o eres minoría o no eres minoría. Pero si eres minoría, no tienes los mismos beneficios y los mismos derechos de los demás. Pero no somos esa minoría, somos otra minoría. Es como, está bien, sí, cada minoría tiene su particularidad, no lo voy a negar, pero cuesta mucho poder verse uno mismo sintiendo que hay demandas todavía de hacer una sociedad mejor. Y en eso creo que ha sido difícil romper respecto del diálogo, es primero el miedo de con lo que te vas a encontrar. Obviamente que hay reglas para dialogar, en reglas de oro que no se rompen. Uno habla de lo que quiere hablar, de lo que no está seguro, puede decir, en este momento paso, ojalá más adelante pueda hablar sobre esto, pero hoy en día no estoy preparado para enfrentarlo. Y lo otro es saber escuchar, digo, cuando uno va a dialogar, que es lo típico también, Roberto, cuando uno le hacen una pregunta, en su cabeza ya está elaborando la respuesta. No terminó de escuchar la pregunta, pero ya está elaborando la respuesta que le quiere dar al otro. Entonces, eso no es diálogo. O sea, eso es dos personas que se están escupiendo verdades que creen. Exactamente, dando palabras, eso es todo. Entonces, como que Ari, yo tengo el mundo se nos ha pasado demasiado rápido. Esto está muy interesante y creo que podríamos estar dialogando 24 horas acá. Porque te estoy escuchando, tú me estás escuchando y estamos dialogando muy bien. Pero lamentablemente vamos a tener que ir a cortar, ya terminando, porque ya llevamos bastante tiempo hablando y nuestros programas sí tienen un marco de media hora. Y te quería hacer una última pregunta. Yo me imagino y veo, por lo que estamos hablando, que hay esperanza para el futuro, ¿no? una de las preguntas dice el Talmud, esto lo voy a responder más como rabino, en Masejet Shabbat, dice, en la hoja 29b, dice que una de las preguntas últimas que Dios te va a hacer en el Olam Abba, en el mundo venidero, es Tzipita el Yeshua, dice, si esperaste la salvación. Muchas veces me cuestioné por qué sería una pregunta relevante que Dios te haga al final de los días. Y voy a ser tajante. Creo que si hoy te levantas, escuches cuando escuches este programa, pero si hoy te levantas sintiendo que no hay futuro, no hay esperanza, que no hay fe para el día de mañana y que tú vas a estar peor y el mundo va a estar peor, te recomiendo que no te levantes, quédate en tu cama, no te levantes, no tiene sentido. Ese día terminó. Entonces, el hecho de esperar la salvación es, sí, obvio que hay muchos indicadores que no están bien, hay muchas cosas por hacer, pero la salvación no la podemos perder nunca. A eso vinimos al mundo. Vinimos como dice el Midrash judío, venimos y nacemos como guaguas con las manitos cerradas para pelearlo por todo. Y nos vamos a ir con las manos abiertas sabiendo de que no nos llevamos nada y que tampoco pudimos completar nada. No podemos terminar toda la obra y dejar el mundo perfecto, pero tampoco podemos hacernos los desentendidos frente a la tarea que recae sobre nosotros. Por lo tanto digo, espera la salvación. Hay futuro, que es un futuro mejor. Hay que creer en las generaciones más jóvenes. No lo podemos desentender como diciendo, bueno, listo. Hay que apostar en la educación, hay que darles la credibilidad, hay que darles la confianza. Y sin duda es que el día de mañana va a ser mejor que el hoy. Y tiene que ver con el optimismo, con la cuota de esperanza, de fe, de amor que necesitamos todos para sobrevivir a esta humanidad. Oye, yo te quiero despedir, porque no dije quién era. Estoy hablando con Ari Sigal, pero hay algo más. Sociólogo, rabino y entusiasta. Y eso acá en este programa. Así que bueno, naturalmente te quiero dar las gracias por este diálogo. Me encantó esa palabra, el diálogo. El diálogo me encantó así grande. Muchas gracias por este diálogo y a toda la gente que nos va a ver. Tenemos un programa apasionante y también un próximo Café con Cabana. Gracias Ari y a todos los demás. Nos vemos. Chao y hasta la próxima.